y el prestador a cero interés, que son las reservas internacionales que tiene el país, el ahorro del país, el fruto del comercio exterior, se va prestando para gastar, meter dinero en la economía. Y cuando tú metes mucho dinero en la economía, tú imagínate que imaginemos lo que todos tenemos 100 soles y de repente tenemos 1000. ¿Qué hacemos? Empezamos a demandar bienes y servicios. El productor no puede ajustar esa tremenda demanda. ¿Y qué hace? Empieza a subir precios. Esa fue la hiperinflación. ¿Por qué? Porque no había autonomía de las instituciones. Es decir, como te digo, el BCR, el Banco Central de Reserva, que es el encargado de preservar la estabilidad económica del país, no era independiente, cosa que ahora sí es independiente, ¿no? No solamente lo dice la Constitución, lo dice la ley del Banco Central de Reserva. Entonces, eso es importantísimo, eso ha generado a lo largo del tiempo esta confianza que yo les digo, esta confianza para que el Perú diga, por favor, présteme 4.000 billones de dólares y el mundo diga, ya, si quieres te presto 15.000. La demanda fue por 15.000 millones, ¿no? O sea, nosotros queríamos 4.000 y aparecieron demandantes por un monto de 15.000, casi 4 veces más lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Esa confianza, como le vuelvo a repetir, básicamente se basa en el manejo prudente de la economía, ¿cierto? Ese es el primer punto. Miren, la economía, en general, la economía no puede ir separada de la palabra política, porque al final los que aplican la economía son políticos. Entonces, el objetivo de la política económica es generar un bienestar en todo el mundo, ¿no? Ese bienestar, ¿cómo se consigue? Se consigue creciendo económicamente, ¿no? Como les digo, el crecimiento promedio del Perú desde el año 93 hasta la fecha es el más alto, más que Chile, no dejemos engañar, ¿no? Creciendo, generando empleo, generando ingresos para que se puedan repartir entre las personas menos favorecidas, ¿no es cierto? Pero este crecimiento que yo les hablo es un crecimiento que tiene que ser a largo plazo, no es que yo hoy día diga voy a crecer y voy a gastar y gastar y gastar, eso no es así, tiene que ser un crecimiento sostenido para que se mantenga. Para crecer, ¿qué tenemos que hacer? Para crecer tenemos que tener unos trabajadores que en general produzcamos más por hora, que seamos más productivos. Para que un trabajador sea más productivo, uno, tiene que haber trabajo, porque si no, no hay trabajador y no hay productividad. Y lo segundo es que ese trabajador tiene que tener pues todas las condiciones para poder desarrollar su trabajo de una forma más eficiente. Eso también se ha conseguido con la Constitución del 93. Entonces, primer punto, si nosotros dividimos quizás si quieren hacer preguntas y poder hacer como unos pequeños bloques, el crecimiento de un país se sustenta en 5 componentes, ¿no? Uno es el consumo de las familias, el otro es la inversión privada, el otro es el gasto del gobierno y el otro son las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Entonces, podemos ir analizando cada uno. Fíjense ustedes, antes de la Constitución del 93, nuestra inflación promedio era del 253%. Es decir, el consumo de las familias se vio realmente perjudicado porque cada vez el mismo dinero que ellos ganaban compraba menos bienes y servicios. O sea, el consumo se fue al suelo. ¿Por qué? Porque el dinero no tenía valor. Y el dinero no tenía valor justamente porque no había un ente independiente que controlara la cantidad de dinero de la economía en cada momento del tiempo. Entonces, el consumo se vio afectado. Fíjense ustedes, la inversión privada que tanto hablamos, que tanto se dice, no, que la Constitución del 93 se malvendió al Perú, ¿no es cierto? Vamos a ver. Fíjense ustedes, la inversión privada, ¿por qué viene al Perú? Efectivamente, ustedes recuerden cómo funcionaban las empresas públicas, porque la Constitución del 93 dice claramente que el rol del Estado es subsidiario. O sea, no es que el rol del Estado sea principal, sino que el Estado dice, vamos a ver, yo no sé manejar la compañía peruana de teléfonos. La voy a vender para que alguien la maneje mejor, ¿no es cierto? Yo no sé manejar un aeropuerto. No lo sé, porque yo como Estado no soy experto en eso. Se lo doy a una persona que maneje el aeropuerto y le doy la concesión por un... Es como los peajes, ¿no? No sé mantener una carretera o no tengo los recursos para mantenerlo. Entonces, yo que haga, le doy la concesión a una compañía que mantenga la pista, que recoja la basura, que se encargue de la gente que se accidenta, etcétera, ¿no es cierto? Entonces,
Esa inversión privada en el Perú no existía. Nadie confiaba en el Perú. Es más, estaba prohibido ahorrar en moneda extranjera. Es más, no se le daba el mismo trato al inversor peruano que al inversor extranjero. Con la Constitución del 93 se asegura que los dos actúan o tienen las mismas condiciones de juego. La cancha está pintada para los dos igual, salvo en las zonas de frontera, me parece, pero eso ya no es un tema económico, sino un tema ya más de seguridad nacional. Creo que en las zonas de frontera no pueden tener minas o algunas cosas que... pero bueno, creo que eso es un tema más geopolítico que económico, pero en general el trato que se le da a la inversión privada y a la inversión privada extranjera y a la inversión privada nacional es igual. Eso no estaba en la Constitución del 79. Como les digo, ni siquiera tú podías elegir la moneda en la que querías ahorrar. ¿Quién iba a venir al Perú a invertir? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, todo este proceso de largo plazo, de crecimiento, en el cual hemos confiado nuevamente, o el resto del mundo ha confiado nuevamente en nosotros, ha provocado estas inversiones grandes, ¿cierto? Yo al final, cuando ya vayamos a terminar, les voy a dar unos números para que se hagan una idea, ¿no? Un promedio de las tasas de crecimiento de cada uno de los componentes que les digo, ¿no es cierto? Para el periodo antes del 93 y para el periodo posterior, para que creo que los números no mienten. Cualquier cosa que esté contrastada con la realidad es inobjetable, ¿no? Dime, José Manuel. Mira, no, una pregunta, porque, o sea, yo entiendo que la del 79 tiene una intervención bastante importante del Estado, es decir, se mete en todo y ya sabemos que la gente, o sea, lo primero que hace un gobierno es, o sea, valga en verdad, es meter a su gente y llenar y copar todo. Si tienes más espacio para llenar, vas a meter más gente que ni siquiera sea capaz de administrar eso. La del 93 impide ya todo eso, o sea, ya el Estado no se mete, privatiza, pero privatiza por una cuestión del dinero que vaya a ingresar en la privatización o por una cuestión de gestión. Y bueno, ¿es así? O qué parámetros te da la del 93 que la del 79 no tenía en ese sentido, ¿no? Del copamiento estatal, que es malísimo, porque ya sabemos que es malísimo. Entonces, ¿qué diferencia hay ahí? Bueno, lo del copamiento estatal ha funcionado casi igual en la del 79 que la de, porque eso no está en la Constitución. Lo que sí está es, por ejemplo, que en la del 79 el Estado asumía un rol protagónico y decía, yo puedo intervenir en la economía por motivos de interés social o por motivos de interés público, ¿no? En cambio, la del 93 dice no, a veces dice no, yo asumo un rol subsidiario y lo que voy a intervenir es para cosas importantes, para seguridad nacional, le voy a dar prioridad a temas de salud, le voy a dar prioridad a temas de educación y le voy a dar prioridad a temas laborales, pero el resto que se encargue el mercado. Básicamente eso es lo que dice la Constitución del 93, ¿no? Y gracias a eso, gracias a que la oferta y la demanda en general en todos los mercados funcionaba libremente, es que todo este proceso, todo este engranaje empezó a ser más fino, ¿no? Entonces, por el lado del consumo, la familia sufría. Fíjate, cuando en el año, cuando el premier Hurtado Miller anuncia ese tremendo paquetazo, ¿no es cierto? La inflación, claro, se disparó, pero después cayó a dos dígitos. El consumidor, el dinero que tenía el consumidor valía mucho más, porque si antes los precios subían en un 200% y ahora solamente subían en 10%, el de compra del consumidor era mucho mayor. Uno. Dos, la inversión privada. La inversión privada empezó a confiar. Vinieron capitales. Eso es trabajo, eso es empleo. Nosotros hemos dicho que la política económica busca el bienestar de la familia. Ya tenemos el bienestar por el lado del consumo, ya tenemos el bienestar por el lado de la inversión privada. ¿Cierto? La inversión privada, nuevamente, no solamente es que te compre cemento, te compre tal, sino que contrata peruanos. El peruano que gana un sueldo vive mejor que antes que no ganaba un sueldo. Ya tenemos también ese aspecto. Yo creo que por donde tú venías era por el gasto del gobierno. El gasto del gobierno o la inversión. El gasto del gobierno se divide en dos, ¿cierto? En lo que es la inversión pública y lo que es el gasto corriente. El gasto corriente son los sueldos de los funcionarios del Estado, ¿no es cierto? Por eso te decía que ahí quizás no debe haber mucha variación porque cada gobierno trata de meter a Se quedó congelado.
Claro, tú ponte a Ah, sí. pensar, ¿tú congelado? Sí, 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 ¿Ah? repite, rewind. Ah, la inversión que hacía el Estado en la compañía peruana de teléfonos, en Aeroperú, en todas las compañías estatales, no generaba una rentabilidad porque esas empresas no eran eficientes, ¿no? En cambio, después cuando el Estado se retira, el Estado se puede enfocar en cosas que son realmente importantes y en las cosas que ellos saben o pueden hacer. Entonces, la inversión pública fue importante en la anterior constitución, sí fue importante, ¿no es cierto? Porque el Estado participaba en todo, pero esa participación en todo no se traducía en alguna rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vemos por el lado del gasto. Tenemos las familias, tenemos la inversión privada, tenemos el gasto del gobierno, y después la famosa, ¿no? Queremos cambiar la constitución. ¿Por qué? Porque ahora nos hemos vuelto dependientes del mundo, las exportaciones. Bueno, vamos a ser un país primario exportador. O sea, todo eso lo escuchamos todos los días en la televisión, en la radio, ¿cierto? Vamos a ver. La Constitución del 93 respeta los tratados de libre comercio. Miren, el comercio, el libre comercio beneficia a todo el mundo. No es que yo no voy a firmar este tratado de libre comercio porque este me cae mal o no piensa como yo, ¿no es cierto? Entonces, los tratados de libre comercio que hacen, hacen que tú, ¿no? O el comercio en general, hace que tú te puedas especializar en aquello que eres eficiente, ¿no es cierto? Y que en lo que tú no eres eficiente, mejor me lo traigo de afuera, ¿no es cierto? Así el consumidor peruano se beneficia, ¿no es cierto? Consume barata la palta peruana, pero tú imagínate lo caro que sería que una compañía peruana haga celulares, ¿no es cierto? Entonces, como ese celular, construirlo en el Perú seguramente es de malísima calidad y encima es carísimo, mejor me lo traigo de afuera. Por los dos lados se beneficia el consumidor nacional. Entonces, la Constitución del 93 consagra el libre comercio, ¿no? Respeta el libre comercio, ¿no? Entonces, la serie de tratados de libre comercio que hemos tenido es brutal. Y es mentira que seamos un país primario exportador, como nos están diciendo. No solamente es la minería, ¿cierto? No solamente la minería, no solamente la harina de pescado. Aquí estamos, somos uno, miren el rubro agroindustrial, cómo ha crecido meteóricamente. O sea, todo lo que son la palta, los arándanos, ¿no? Eso, o sea, estamos empezando bueno, ya hemos empezado hace algún tiempo a exportar productos que no eran los tradicionales, sino productos no tradicionales que están creciendo a altas tasas también. Entonces, por todos los componentes de la riqueza del país, por todos los componentes del PBI, vemos que la Constitución, a lo largo del tiempo, porque esto tiene que ser a largo plazo, ha beneficiado a todos los actores que forman parte de la riqueza del Perú, ¿no? Miren, yo no sé si ustedes recuerdan, muchos de ustedes lo recordarán, cuando el presidente que había con la Constitución del 79 dijo que él iba a pagar la deuda externa solamente el 10% del valor de nuestras exportaciones, ¿no? En ese momento nadie quería al Perú, nadie le prestaba al Perú. No solamente era este bono o este pagaré que te estoy diciendo, sino que si el Perú le iba a pedir plata a un banco extranjero, el banco extranjero le decía, no, tú no pagas. Si el Perú le iba a pedir plata a un país extranjero, le decía, por favor, tú eres de toda la vida, tú eres España, préstame plata. Nadie nos prestaba dinero. Nadie financiaba proyectos de inversión del gobierno peruano, ¿no? Ningún organismo multilateral, ningún país, ningún banco privado, nadie le prestaba al Perú. O sea, el Perú estaba totalmente aislado, gastando y gastando y gastando las pocas reservas que teníamos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se asume, yo no hablo de política, pero a raíz de la Constitución del 93 y de las reformas estructurales que se tomaron en la economía peruana? Miren, el ratio, o sea, la división, si ustedes dividían la deuda externa entre la riqueza del Perú, que es el PBI, se fue para abajo. Ustedes nunca, desde el año 96 que se llevó a cabo la negociación de la deuda externa peruana, ya con la nueva constitución nuevamente y con el resto del mundo confiando en nosotros, nunca más hubieron tensiones de deuda. Ya no se escuchaba que el Perú era un país tremendamente endeudado. Ya no se ha escuchado el tema de la deuda externa. Se ha escuchado ahora, ¿por qué? Porque nuevamente nos hemos tenido que prestar afuera, entonces esa división entre deuda y
PBI ha crecido, pero es por motivos, no es por motivos populistas, ni para financiar cosas que no deberíamos financiar, simplemente que ahora lo necesitamos, ¿no? Entonces, la Constitución del 93 también fue a eso, ¿no? Dijo, no se puede ser irresponsable. Tú no puedes, señor papá gobierno, tú no puedes gastar para ser popular, ¿cierto? Y gastarte todo, ¿no? Y yo encima te voy a tener que prestar todo, porque tenemos que, y al final nos quedamos sin nada, pero tú fuiste popular durante algún tiempo. La Constitución del 93 te dice, ojo, los ingresos del Estado menos los gastos del Estado, ese ingreso menos ese gasto se llama balance fiscal. Si los ingresos son chiquitos y los gastos son grandes, eso se llama déficit fiscal. En los gobiernos anteriores a la Constitución del 93, ese déficit era gigante. ¿Y cómo lo financiaban? Con el dinero del BCR, ¿no es cierto? Ahora, cuando tenemos un déficit importante, porque realmente lo tenemos importante ahora por la pandemia, no lo financia el BCR, ¿no? El BCR no saca ni un chavo de la caja, porque esa caja es para mantener la estabilidad de la moneda y la estabilidad de los precios, ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos afuera y le decimos, por favor, préstenos, y ellos nos prestan plata, a tasas muy pequeñitas, muy pequeñitas, ¿no? Entonces, yo creo que por todos los lados, por el tema, si quiere podemos ir viendo cada uno, yo lo tengo apuntado aquí porque, claro, las Ahora, cifras no me las... una pregunta, Javier. O sea, cuando siempre está ese run run de que se están gastando todo el dinero, todas las reservas, entonces realmente no es así. Las reservas internacionales netas, que en este momento son más de 65.000 millones de dólares, cuando acabó el gobierno de Alan García, imagínense ustedes que abren una caja fuerte, aparte de que no había ni un centavo, había un pagaré que decía el Perú le debe a alguien. O sea, cero. Las reservas internacionales no se tocan. Las reservas internacionales son para mantener la estabilidad de precios, ¿cierto? Y para soportar cualquier golpe que nos venga de afuera, de tal manera que podamos preservar el valor del sol, ¿cierto? Esas reservas no se prestan al Ministerio de Economía. El gasto del Ministerio de Economía es una cosa que está en la ley de presupuesto y las reservas internacionales son otras, ¿no? Entonces, el BCR, ¿qué hace para, gracias a Dios, para mantener la estabilidad? El BCR interviene en el mercado de cambio para que el sol no se aprecie o no se deprecie, o sea, no gane mucho valor ni que pierda mucho, que es independiente nuevamente, puede mover libremente la tasa de interés de referencia, es decir, la tasa de interés a la cual el BCR le presta a los bancos, ¿no es cierto? Eso que ahora los que quieren cambiar la Constitución, no sé si ustedes han escuchado, pero dicen que se debería fijar la tasa, el gobierno debería fijar la tasa de interés de referencia. Eso se llama control de precios. Y esos controles de precios, porque la tasa de interés es un precio, esos controles de precios no están consagrados en la Constitución del 90. ¿No? Gracias a Dios. ¿Y por qué lo piden? ¿Por qué quieren que haya ese para beneficiar? Es una medida populista en todo caso. Claro, dice, vamos a bajar las tasas, ¿no es cierto? Para que, esto es la idea, ¿no? Vamos a bajar las tasas para que los préstamos sean más baratos y la gente esté contenta, se preste y se preste, ¿no es cierto? Y voten por mí que yo di la ley, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa después con la estabilidad del sistema financiero? Tú imagínate que pase eso. ¿Qué pasa después con la mora? ¿Quién va a pagar cuando las personas que tienen que pagar su crédito, va a salir la persona que quiso cambiar esto, va a salir a pagar la deuda? De la estabilidad de todo el sistema financiero. Ojo, hay muchas cosas por mejorar, ¿no es cierto? Pero esas cosas por mejorar no pasan por cambiar una constitución, ¿no? Creo que antes de empezar estábamos conversando que desde que empezó la constitución del 93, han habido más de 40 reformas constitucionales, o sea, puntuales, ¿no? Pero acá no se trata de tumbarse un modelo que ha funcionado a lo largo del tiempo. Fíjate lo que yo te digo, y acá quiero que, a ver, ustedes me van a captar el ejemplo. Fíjense, en lo que es crecimiento económico, como les comenté antes, el Perú, en el periodo del tiempo del 79 al 93 aproximadamente, estaba en el último lugar de Latinoamérica, ¿cierto?
Ahora el Perú está primero, ¿y quiénes están últimos? Venezuela y Argentina, ¿no? En el mismo periodo del 79 al 93, el Perú tenía la segunda inflación más alta del Perú, perdón, de Latinoamérica. Ahora tiene la más baja. ¿Quiénes tienen la más alta? Argentina y Venezuela. ¿Qué queremos cambiar? Es lo que yo no entiendo. ¿Queremos ir hacia eso otra vez? No lo sé, ¿no? Entonces, no solamente es crecimiento, es inversión privada, es inversión pública, son las exportaciones, la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones peruanas en el primer periodo alcanzaba escasamente el 0,1%. La tasa de crecimiento en el periodo a partir del 93 es prácticamente 5%, ¿no? O sea, todos los componentes del PBI, todos los componentes que hemos comentado del crecimiento económico, demuestran, porque los números no mienten, ¿cierto? Había un profesor mío que siempre me decía, nunca tortures a los números porque al final terminarán confesando, ¿no? Un profesor que me decía así, y los números no mienten, los números te dicen si es que algo funcionaba y si algo funcionaba mejor, ¿no? Entonces, realmente las diferencias son abismales, pero no solamente en eso, no solamente en crecimiento, sino en pobreza, ¿cierto? La tasa de pobreza para el periodo 99, 79-93 era del 58%. Esta tasa bajó hasta 20%, claro, ahora va a subir por el tema de la pandemia, pero estuvimos en 20%. Es un montón, pero no es lo mismo que había antes, ¿no? La pobreza extrema, ¿no? Las personas que viven debajo de 150 soles más o menos al mes. Antes era el 20% de la población en el periodo 79-93. Del 93 en adelante estamos en el 3%. Algo ha conseguido. La inflación, nuevamente ya lo hemos comentado. Los déficits fiscales que hemos hablado, el excesivo gasto, el promedio para el primer periodo era el 5,3% del PBI, ¿no? O sea, gastábamos más de lo que ingresábamos, ¿no? En porcentaje como el 5,3% de la riqueza del Perú, y ahora estamos siempre, ahora ha crecido en la pandemia, ¿no? Ahora estamos creo, cerca del 8%, pero en general en promedio hasta el año pasado, en promedio ha sido de 1%, ¿no es cierto? Y así, o sea, la deuda pública, que ya la hemos comentado, ¿no? La deuda, el porcentaje, el ratio de deuda con respecto a la riqueza total, y en general todos los indicadores demuestran que el modelo o el capítulo económico de la Constitución del 93 ha sido mejor para todos, ¿no? Siempre hay que buscar el bienestar, como le decía al principio, en la política económica, el bienestar de las personas, ¿cierto? El bienestar de las personas se sustenta en el crecimiento se sustenta en el empleo y en la productividad del trabajador, ¿no es cierto? Entonces, bienestar sí hay porque hay menos pobreza, bienestar hay, ojo, podría ser mejor, por supuesto, ¿no? Bienestar hay porque hay menos pobreza extrema, bienestar hay porque hoy día tu sol vale más que tu sol de hace 20 años, ¿no es cierto? Bienestar hay porque si en algún momento me pasa algo, ya hemos visto todos los problemas que ha tenido Argentina para intentar renegociar deuda con el Fondo Monetario, ¿cierto? Si a mí me pasa algo como me pasó, que hoy ha salido en la BBC, lamentablemente, que el Perú es el tercer peor país para vivir en la pandemia, ¿cierto? Tengo la posibilidad de decirle, por favor, présteme plata. Y no me cobren mucho porque soy bueno, y no te cobran mucho, no te piden una tasa de interés muy alta, ¿no? Entonces, sí hay bienestar, sí hay política económica que genera bienestar, sí hay números económicos, ¿no? Y o sea, hay seguridad. O sea, ahora, antes no estaba estipulado literalmente en la Constitución, y lo estuvimos comentando antes, que la propiedad era inviolable. Esta Constitución sí lo dice. O sea, yo tengo la seguridad de que a mí no me van a sacar mi casa, a menos que haya algún problema, no sé si por el tema de derechos, no lo sé, pero yo soy propietario de lo mío y eso no me lo va a quitar, no me lo va a quitar. Yo pienso, sinceramente, amigos, que todo este tema de cambiar la Constitución, claro que están tocando el tema económico porque eso siempre es un tema que es muy fácil hacerlo polémico, ¿no es cierto? Pero es bien fácil de desmontar también con los números, ¿no? Porque los números son fríos, ¿no es cierto? Pero quizás la insatisfacción o estas cosas que están
la insatisfacción o todas estas cosas que dicen los que quieren cambiar la Constitución, quizás venga pues por el tema, no sé qué tanto se habla de la inmunidad parlamentaria, que la gente está cansada de la corrupción, yo también estoy cansado de la corrupción, que no puedan postular, no sé, esas cosas que yo, con las que yo puedo coincidir o no, pero quizás ese malestar que hay por el tema, como te digo, de la corrupción, de que si hay mucho tiempo de inmunidad o no hay y tal, se están aprovechando estos grupos para agarrar ese descontento y llevarlo al tema económico, ¿no? Y ahora, Fíjese, dime. Javier, y esta Constitución del 93, de alguna manera, tiene algunos vacíos, imagino yo, porque no, tampoco es perfecta, pero favorece de alguna manera algún tipo de monopolio, por así decirlo, en algún sector o algo así privado, evidentemente, como para que No, haya este tipo de cosas. Por si acaso, para los que están presentes aquí en el Zoom, que le quiera hacer alguna pregunta, la escribe y yo se la retransmito a Javier. sí, te lo voy a comentar porque justamente en la Constitución, como te digo, yo no me sé los artículos de memoria, pero la Constitución en ningún momento habla de que apoya o no al monopolio. Es más, es al revés. ¿Ah? No lo encuentro ahorita, pero en ningún momento no, se habla de lo del No, pero en monopolio. términos generales, tampoco es para saber el artículo exacto, ni mucho menos, sino simplemente por saberlo. Si es que en la del 79, bueno, evidentemente había muchísimo más control porque el Estado estaba encima de todo lo que había, ¿no? Que eso también es el doble filo porque la gente que se mete ahí es, no sé, pues ya digamos que entre un gobierno de estos medio raros y doblemente corrupto, o sea, se presta mucho más para ese juego, ¿no? Que es lo que quieren decir ahora, vamos a cambiar esta constitución porque hay mucha corrupción y bla, 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 y cuando puede ser al contrario y muchísimo peor, algún sistema que ya funciona, o sea, un equipo que funciona, no lo cambias, continúa jugando, ¿no? Sí, justamente, mira, yo sé por dónde vas a, no sé si te la han hecho tú, pero sé por dónde vas a pregunta del monopolio, ¿no? Efectivamente, nosotros vemos que hay una concertación, ¿no? Hay una concertación en varios sectores de la economía, ¿no? Hay concertación, no se puede decir libremente, pero hay concentración en medios de comunicación, hay concentración, por ejemplo, en lo que son las farmacias, cosas, ¿no? O sea, en la Constitución del 93 defiende al consumidor, ¿cierto? Para eso está Indecopi, ¿no es cierto? Pero claro, estas prácticas que están prohibidas por ley, lo que es concertar, yo quedo contigo, ¿sabes qué? El pañal Pampers, tú y yo, ¿tú cuánto lo vendes? A 5 soles, tú a 3. Ya, a partir de ahora, los dos como mínimo lo vendemos a 6. Eso está prohibido, ¿cierto? Y en la medida en que haya mucha concertación, ¿no es cierto? Es más probable que exista este arreglo, ¿no? La Constitución no consagra eso. Para eso, la Constitución lo que sí consagra es la defensa del consumidor, ¿cierto? Y la libre competencia. Entonces, textualmente, libre competencia y defensa del consumidor. Entonces, para eso está un organismo, que es Indecopi, que es el encargado, que es muy difícil demostrar una concertación. Claro que es difícil. Es para demostrarla, ustedes no sé, creo que deben recordar, acá en el Perú hace muy pocos años han habido casos, ¿no? Como por ejemplo cuando varias cadenas de farmacias concertaban el precio de un producto que se llama Pediasure, algo así, ¿no? Que los grabaron a los gerentes de cada farmacia quedando en el precio, o cuando los de las líneas aéreas quedaban en un precio mínimo, un peso suelo, ¿no? Para poder vender su pasaje. O lo de los papeles higiénicos y las toallitas higiénicas, que también fue grabado. Es difícil demostrarlo, sí, porque lo tienes que grabar, tienes que tener una prueba, pero la Constitución no en ningún momento apoya ni a los monopolios ni apoya que no haya libre competencia. Dice textualmente que defiende al consumidor y que defiende la libre competencia. Eso ya va más allá, yo creo, en la Constitución. Yo no soy abogado, pero creo que estos ajustes se pueden hacer con leyes específicas, ¿no es cierto?, para Claro, o cada sea, sector. no va en la Constitución en sí misma, sino cómo decanta en artículos en el sector que apliquen, que es lo que debería ajustarse más que la Constitución en sí, que es el macro, o sea, te doy el título, pero tú desarrollas abajo lo que te toca en cuanto al área, más que la Constitución en sí, está clarísimo. Hay una Espérame, pregunta aquí que me... déjame que Dale, te, dale, dale, John. perdóname, Pepe. Javier, una consulta que Sí, de repente a la hora que conversamos y damos vueltas de este cambio de todo nos espanta y viene más tirado porque finalmente los sectores y los partidos y los movimientos más de izquierda radical, por decirlo de una manera, para no decir otra cosa,
¿cuáles son los puntos a los cuales desde tu punto de vista son los más sensibles o los que quisieran irse de muelas? En el aspecto económico, por supuesto, ¿no? Sí, pero dentro del aspecto económico, vamos a ver, la propiedad privada va a estar ahí, va a Sí, estar ahí, ¿no ¿eh? es cierto? Porque va a estar ahí porque van a decir, el Estado puede tomar, puede, ¿no? Va a estar, lo de la libre competencia, lo veo, ese va a ser otro caballito de batalla, ¿no? No puede haber libre competencia porque a veces el mercado perjudica a alguien. Ese es el argumento. Pero fíjate, si yo tengo un mercado, es decir, imagínate que yo tengo un mercado de camisetas oficiales de la selección peruana de fútbol. Ese mercado llega a un equilibrio entre precios y cantidades. ¿Eso quiere decir que todo el mundo está contento con ese precio? No. Pero hay otro mercado donde está la camiseta Bamba de la selección peruana de fútbol y ese también se llega a un equilibrio, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que no necesariamente el mercado satisface a todo el mundo, pero sí se llegan a equilibrios en los cuales los consumidores y los productores se ponen de acuerdo. Acá se trata de decir que no, los que quieren cambiar la Constitución tratan de decir que no, el Estado es el que debe intervenir. Por favor, ahí tienen nuevamente los ejemplos de la intervención estatal y no tenemos que irnos muy lejos, sino tenemos aquí varios países alrededor, ¿no es cierto? Ahí tienen los ejemplos. Pregunten si hay escasez de alimentos o no hay. Pregunten si hay educación o no hay. Pregunten si hay comida, ¿cierto? Eso creo que nos recuerda cuando no había leche en polvo, cuando tenías que tener tus dólares escondidos o tu papá tenía que tenerlos escondidos porque si no se los confiscaban, o había mercado negro, ¿no es cierto? Esos mercados negros sí perjudican al consumidor, ¿no es cierto? El libre mercado, ojo, no te digo que siempre hay una asignación eficiente, pero que es mejor que controlarlo, sí, definitivamente. Ah, claro. Ahí te voy a hacer unas cuantas preguntas que me están escribiendo. Me pone Jorge Llosa, ¿qué ganan los que prestan a tasas tan bajas de interés al Perú y a largo plazo? O sea, ¿cuál es la ganancia de esos bancos que nos prestan a nosotros y prácticamente no ganan nada, como dices tú, a tasas muy bajas? ¿O es porque por ahí hay una Perfecto, negociación, buenísimo. yo te doy así tasas, pero tú me la devuelves de alguna otra forma en otra... No, a ver, la colocación, a ver, me imagino que Jorge está hablando de la colocación de 1.000 millones a 101 años a una tasa del 3.25 o 3.26, no, no me acuerdo. Ya, esa tasa del 3.25, tú imagínate, ¿no? O sea, es una seguridad que tiene el inversor o el fondo de inversión que ha comprado la deuda peruana. Dice, esto está seguro. Fíjate tú, o sea, para que nos hagamos una idea, o sea, no pensemos que es una tasa muy baja. Si nosotros queremos tener un activo seguro, por ejemplo, vamos y compramos un bono alemán. El bono alemán no nos paga más de 0.5%, ¿no? O sea, lo que estamos pagando es porque somos un país que está clasificado. A ver, los países tienen como notas, ¿ya? Entonces, un país como Alemania es triple A, ¿no? Y un país como Perú es triple B, ¿no? En el medio está perdón, un país como Alemania es triple A más y un país como Perú es triple B. En el medio está triple A menos, BBB más, así, ¿no? Entonces, somos un país que no tenemos la potencia económica de Alemania, pero que es considerado por el resto del mundo seguro. O sea, yo me estoy asegurando. ¿Por qué? Porque esta gente que invierte, Jorge, invierte en una serie de activos, no solamente en bonos peruanos. Entonces, parte de lo que invierte tiene que ser arriesgado. Entonces, yo me voy a arriesgar, pero yo no puedo arriesgar la plata de mis clientes, yo como fondo de inversión, todo meterlo a algo que pueda variar. También tengo que compensarlo con algo seguro. Entonces, dice, el Perú es seguro y si me pasa algo aquí en la parte variable, como tengo esto fijo, de todas maneras, de alguna manera compensaré. ¿No es cierto? Entonces, no es que estén ganando un montón de interés, que es 3.26%, pero sí están equilibrando todo su portafolio de inversiones. ¿No es cierto? No solamente invierten en deuda peruana, pueden invertir en acciones de una empresa de Tailandia, ¿no es cierto? Pueden invertir. Entonces, esos riesgos que van asumiendo tienen que ir siendo compensados, ¿no? Entonces, ¿qué mayor seguridad que un bono de un pequeño país que desde el año 93 cumple con todos sus compromisos? Claro, claro, esa confianza se gana con décadas, o sea, ni siquiera en pocos años, son 2 o 3 gobiernos, sino se gana en muchísimos. Nos pregunta si sería pertinente de alguna forma poner algún límite a la participación de mercado.
y si existe alguna evidencia en otros países en este punto. Si sería pertinente algo, algún tipo de regulación de la participación del mercado, un límite de poder, ¿no? Miren, la Constitución del 93, como te digo, todo es mejorable, ¿eh? Pero la Constitución del 93 dice, mira, yo no voy a meterme, pero yo sí me voy a meter en salud, en educación y en trabajo. Entonces, y bueno, y en seguridad nacional, lo que todos sabemos, ¿no? Te digo la parte económica, ¿no? Yo sí me voy a meter. Miren, si ustedes ven, sinceramente, ¿eh? Si ustedes ven el sector educación, no sé, yo no tengo el número, pero me imagino que más del 75% del servicio educación lo da el Estado. ¿Cierto? Si ustedes ven el sector salud, ahí estoy seguro que ya no es 75%, ahí es el 95% lo da el Estado. O sea, se cumple lo que dice la Constitución. ¿Cierto? Pero ¿para qué vas a meter al Estado ahora que dicen que van a crear? A ver, vamos a crear otra vez una aerolínea estatal. ¿Para qué? Para que compita con las aerolíneas privadas. A ver, el Estado ha demostrado ser eficiente manejando las empresas privadas de aviación, creo, no me acuerdo si la última fue Aeroperú, ¿no? ¿Para qué? O sea, este discurso, ¿a qué viene? Si esos recursos que tú vas a utilizar, primero, para intentar tener una buena flota y segundo, para intentar hacerlo medianamente bien, tú lo podías dedicar a otra cosa. O sea, vamos a ver, yo les digo que el crecimiento se basa en la productividad del trabajador. ¿En qué va a mejorar la productividad de un trabajador teniendo una línea aérea de bandera? No mejorará la productividad de un trabajador si yo le construyo una posta al costado de su pueblo y como se enferma menos y tiene una medicina produce más. ¿No es mejor hacer una carretera que lo haga llegar más temprano a su trabajo? ¿No? Ahí no será más productivo porque duerme más en la noche. No sé, yo me pregunto, es que no entiendo por qué el Estado se tendría que meter en otros sectores. Bueno, es válido, si es que pasa algo, si hay, como dicen, un monopolio, si algo hay alguna falla del mercado, ¿cierto? Yo siempre les digo a mis alumnos, claro, tú imagínate que tú vives en el primer piso y tienes un perro, no, mejor, tienes un árbol, vas regando tu árbol, qué lindo mi árbol, cómo crece, ¿no? Y el que vive en el segundo piso de tu edificio lo que más le gusta es ver el paisaje. Y cuando tu árbol crece, el paisaje se le arruina del segundo piso. Y el del segundo piso le dice al de abajo, si no cortas tu árbol, te mato. Ahí es cuando tiene que entrar el Estado, cuando no se pueden arreglar los privados. ¿Por qué? Porque no hay manera de que se arreglen, ¿cierto? No hay manera de que el de abajo corte su árbol y que el de arriba, no hay manera. Bueno, el Estado puede ser el presidente del edificio, después puede ser la municipalidad, después puede ser, ¿no? Cuando los privados no se pueden poner de acuerdo, debe entrar el Estado. Pero si los privados se pueden poner de acuerdo, ¿para qué? El Estado ya hace bastante, como te digo, brindando lo más importante, que es salud, educación, y tratando de garantizar y formalizar la economía, ¿no? En el tema laboral. Claro, perfecto. Sí. Buenazo. Clarísimo. Y ahora, el comandante López nos pregunta, ¿cuál consideras tú que, en caso se metan con la Constitución, qué cambios crees tú que cambiarían en el área económica? O sea, ¿por dónde crees que van estos discursos populistas? O sea, al toque, ¿en cuál se van a meter de todas maneras? Que es un perjuicio, evidentemente. Ahora tenemos un organismo que regula la política monetaria, que se llama BCR, un organismo que supervisa al sistema financiero, que se llama Superintendencia Banca y Seguro, que los dos son consagrados en la Constitución Política del Perú, del 93. Eso va a ser lo primero. Porque todo el tiempo, si ustedes ven, ¿a quién atacan cada vez que quieren? ¿A quién atacan? No quiero decir nombre propio, pero atacan a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Atacan a la superintendenta de Banca y Seguros porque dice que solamente defiende a los bancos y no a los consumidores. Entonces el ataque va a ir ahí. ¿Para qué? Para tener más plata, ¿no? ¿Y para qué? Para gastar más. ¿Por qué? Porque yo, que quiero cambiar la Constitución, pienso en el corto plazo. En el corto plazo yo puedo ser, por favor, tuvimos un presidente que hasta lo íbamos a ver a su balcón hablar, porque lo queríamos tanto, porque nos daba tanta plata, que lo amábamos, ¿no? Pero ¿qué pasó después? El corto plazo es bonito, el corto plazo está bien, pero después vienen las facturas. Esa va a ser uno. El segundo estoy seguro que va a ser algo de la propiedad.
O sea, algo de que el Estado puede quitar propiedad, puede nacionalizar, que ya lo vivimos también en la década del 70, ¿no es cierto? Que el Estado va a tener, por interés social, esa palabreta, ¿no? Puede intervenir y arrebatar la propiedad privada. Yo pienso que por esos dos lugares va a venir, ¿no es cierto? Y después, típicamente, porque esto no se vende solo, se va a decir, uy, estamos llenos de extranjeros, los extranjeros están tomando el control de Perú, algo va a ir contra la inversión extranjera también directo, para que se amarre y venda más, ¿no? Claro, claro, buenazo. Casey Milagros nos dice, en la parte de que el Estado no puede competir con entidades privadas, este año se ha visto que el Estado necesita mayor participación en la economía, por ejemplo, en la elaboración de máquinas de oxígeno, mascarillas, etcétera, y no pudo adquirirlas debido a esta limitación dentro de la competencia con empresas privadas. ¿Cómo crees que se podría mejorar este ingreso para, de alguna manera, competir? En caso de emergencia, evidentemente, que lo está mencionando ella, ¿no? Bueno, y ahí yo sí le digo dos cosas a Case ahí. La primera es, vamos a ver, primero yo tengo que tener la capacidad, a ver, efectivamente, no había capacidad productiva, por lo tanto no había capacidad para competir, por lo tanto no había por lo tanto había que comprarlo más caro, ¿no? Había que comprarlo más caro. Después se demostró que importándolo era mucho más barato, ¿no? Y aparte se demostró que también había varias, se decía mucho que lo vendían muy caro, pero había otras que lo regalaban. Bueno, independientemente de eso, yo sé a dónde va, es el fondo de la cuestión. Y es verdad. Claro, en ese aspecto el Estado no puede competir. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, yo he visto personalmente, ¿ah? Hay una enfermedad a ver, primero que nada, esta es una situación, número uno, ¿ah? Esta situación de la pandemia es una situación que no la ha creado ningún particular. Es una situación que ha venido de frente, ¿cierto? Entonces, si, acuérdense de la crisis que hubo en el 2008, ¿quién la crearon? Unos bancos. Fueron unos particulares, que paguen ellos, ¿no es cierto? Pero si esto no la ha generado un particular, ahí el Estado es el que tiene que intervenir, ¿ah? Y si el Estado tiene que negociar con la persona que vende más, tiene que negociar. Si el Estado tiene que importar y traerlo afuera porque no lo tiene, tiene que hacerlo, porque es su responsabilidad, ¿no es cierto? Es su responsabilidad. Entonces, en estas situaciones donde las crisis no son generadas por algún grupo económico, por alguna persona y tal, el Estado es el que tiene que gastar. A mí, por ejemplo, personalmente, me parece mal que el Estado me diga, ¿sabes qué? Tú usas de tu ahorro privado, ¿no es cierto? Para aguantar la pandemia. Tú que no creaste este problema, saca tu AFP, ¿no es cierto? No te lo para mí debería ser diferente. Para mí el Estado me tendría que decir, ¿sabes qué? No saques tu AFP, yo te doy la plata. O sea, no es regalar la plata, hay que saber discriminar, ¿no es cierto? A quién se la doy. Pero lo que no puedes hacer es decirle constantemente al particular, ¿no es cierto? Decirle, oye, ¿sabes qué? Saca tu ahorro de la CTS, saca tu ahorro de la AFP, saca tal, cuando tú no tuviste la culpa de nada. Pero yo sé a dónde va Casey, ¿eh? O sea, Casey lo que está diciendo, le recargas todo, sí. el Estado tiene que salir. Yo he sido testigo de una enfermedad que se llama la hepatitis B, y todos los días había gente amarrada a un hospital, no era en Perú, había gente amarrada a un hospital que era el único hospital que trataba esta enfermedad, ¿no es cierto? Diciendo la gente que tenía esta enfermedad, ¿no? Entonces estaban como encadenados y diciendo, bueno, todos los días iba a la televisión, hoy se murió uno, hoy somos 3 menos, hoy tal, ¿no es cierto? ¿Cuánto costaba la pastilla? Y eso es lo que quiero tratar de trasladarle a Casey con la pregunta. ¿Cuánto costaba el pomo, ¿ya? De 30 pastillas? Porque la hepatitis se puede curar. Valía como 5.000 euros el pomo. Bueno, no sé si se puede curar, pero sí se puede controlar. Valía como 5.000 euros el pomo, ¿no es cierto? Claro, ese señor que lo vendía a 5.000 euros era un laboratorio americano. Era un laboratorio americano que tú sabes que cuando firmas un tratado con Estados Unidos, lo primero que te pide es que respete sus patentes, ¿no es cierto? Y sus derechos de autor. Eso es lo que pide Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno español? El gobierno español tuvo que ponerse y sentar, porque es su responsabilidad. La gente se está muriendo. Tuvo que ponerse a negociar con el laboratorio.
¿no es cierto? Entonces, al final, subvencionar el medicamento para que la persona que estuviera enferma lo tuviera. En este caso es igual. El Estado tiene que haber negociado con las compañías que tenían las plantas de oxígeno para las personas, ¿no? Yo sí pienso que ese es un rol eso es un rol del Estado clarísimo. ¿Cierto? Salud, educación. O sea, Correcto. Sí. Sí, ahora Luis también, Luis Fajardo nos pregunta, considerando la desinformación, que es la herramienta más común que utiliza la gente que quiere cambiar este modelo, ¿qué tipo de indicadores o información sería la recomendada para, digamos, de difundir e informarles en relación a esto que nos está explicando? O sea, ¿qué es lo que podríamos decirle? Mira, flaco, esto no es así porque la tasa de interés tal o la inflación fue tal, o qué es lo que más peso tiene para comentarlo con el resto de personas, que es una muy buena pregunta, me parece, en relación a estos cambios de modelo que quieren hacer. Que obviamente el cambio de modelo no va a ser regresar a la del 79. Algunos yo creo que quieren eso, pero va a ser modificar completamente todo, ¿no? Pero de todas maneras, ¿con qué se sustenta una conversación de este tipo, ¿no? Claro, yo ahí le agradezco a Luis la pregunta. ¿Con qué Claro, herramientas fáciles de decir, no, mira? Lo primero que justamente la palabra que usó Luis al comienzo, lo que tú me has leído, José Manuel, decía la palabra desinformación, ¿no? Entonces, combatir la desinformación o combatir esto que se llama moldear la opinión, no sé cómo decirlo, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Entonces, por favor, lo más importante, y después hablaremos de los indicadores económicos formales, ¿no? Pero lo más importante es estar bien informado, es ver las dos caras de la noticia. No quedarte, no sé, es un ejemplo, ¿ah? Este profesor me dijo esto, entonces esa es la realidad. No, también tú puedes ver lo otro y puedes contrastar. Yo los invito siempre a dudar a mis alumnos, les digo, ustedes duden, a mí no me crean, pero ustedes fórmense una idea por sí mismos, ¿no? Pero así como no me creen a mí, tampoco le crean a otra persona, o sea, siempre fórmense una idea. Aquí, ¿en qué podemos basarnos, Luis? Acá no hay otra cosa que las cifras oficiales, ¿no? Las cifras oficiales desde el año 93, o sea, en economía, no mienten, ¿no? Aquí todos los días, perdón, todos los jueves en la noche, hay un boletín que es muy fácil de leer, ¿no? Y es gratuito. Y ahora que todo el mundo tiene internet, porque acá dice que casi no sé si es 9 de cada 10 peruanos tienen celular, me imagino que en el celular tienen internet, no lo sé, ¿no? Pero ustedes se pueden suscribir gratuitamente al informe semanal del Banco Central de Reserva del Perú. En el informe semanal del Banco Central de Reserva del Perú, ustedes van a ver bien lindo, con gráficos y muy serio, cómo están las reservas del Perú, cómo están la cosa que sea fácil de digerir, porque uno, claro, uno escucha ese tipo de cosas totalmente fácil de... Te erizan los pelos, te hablan en hebreo, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que yo no te puedo recomendar específicamente algo porque tampoco estaría bien. O sea, no te puedo recomendar, mira este programa de televisión o mira tal. Yo lo que te puedo recomendar es ver las cifras. Primero que contraste los dos lados de la información, ¿no es cierto? Porque, no sé, estábamos conversando al inicio con algunos de ustedes, ¿no? Mientras que el canciller Tudela está diciendo una cosa muy importante en un canal chiquito, en el otro canal están diciendo una barbaridad que es... O sea, no te puedo recomendar qué canal ver o qué periódico leer. Lo único que te puedo recomendar es, primero, fórmate una idea y segundo, hay, como te digo, información muy sencilla. La superintendencia saca de vez en cuando comunicados o reportes muy, muy sencillos para que los entienda todo el mundo. El Banco Central de Reserva es gratuito, ¿vale? La suscripción a la nota semanal del BCR, ¿no es cierto? También es gratuito. El INEI publica todo. El INEI publica cómo va la población en edad de trabajar, cuánta gente hay desempleada, cuánta gente hay subempleada. Entonces tú puedes ir viendo la evolución, porque no solamente es que te pongan el número de hoy, no sé qué día es hoy, 26 de noviembre, sino que tú vas viendo la evolución, pues, ¿no? Desde el 26 de noviembre del año pasado hasta hoy. Oye, es verdad, ¿no? Hay más gente trabajando o hay menos gente trabajando. Hay más gente subempleada o hay menos gente subempleada. ¿Cómo han variado los ingresos promedios en el Perú? ¿Cómo han subido los precios o no? Eso te da una idea, ¿no es cierto? Si tú ves, bueno, en las situaciones como en las que estamos, es muy difícil que suban los precios, ¿no? Porque al haber menos ingresos hay menos demanda, entonces los precios normalmente
eso es una señal mala, ¿no? Pero en general, a lo que preguntaba Luis, para no irme por las ramas, que a veces me voy más que por las ramas, yo creo que hay herramientas para poder entender la economía nacional. Hay herramientas para poder entender la economía mundial también, ¿no? Pero por favor, formarse siempre una opinión desde los dos puntos de vista, porque es muy fácil manipular, ¿cierto? Es muy Claro, fácil. ahora, bueno, ya hemos estado ya hablando para resumir, en todo caso, a ver, para darnos unos números así simpáticos y con eso nos vamos. O sea, antes de este modelo que teníamos, el nivel de pobreza era ¿cuánto? Antes de este modelo económico, las tasas de interés, bueno, ¿en qué afectaban? Y el nivel de endeudamiento que teníamos, ¿cuánto era? Para irnos ya con estos números y queda. Promedio de crecimiento antes, 0.2%. Promedio de crecimiento después, 4.8%, el más alto de la región. Me estás preguntando por la pobreza. Porcentaje de pobres en el Perú, 58%. O sea, ustedes imagínense que más de la mitad de los peruanos, si fuera el día de hoy, más de la mitad de los peruanos vivía con menos de, no me acuerdo si son 360 soles mensuales, el límite de pobreza. Pero no pasa de los 400 soles, ¿ya? 58%. Ahora 20. Bueno, ahora te hablo antes de la pandemia, porque después no podemos hablar, todo sea, ¿no? Sí, sí, Me estás es una preguntando, la pandemia, pobreza sí, extrema, ¿no? La pobreza extrema del 20%, 20%, 2 de cada 10 peruanos, saquemos una cuenta que son aproximadamente 150 soles, por debajo de 150 soles. Ahora, bueno, hasta antes de la pandemia había bajado del 20 al 3%. Que hay que mejorar. Me estabas preguntando por la inflación y por la deuda, ¿no? La inflación era en promedio 250%. Ahora, en los últimos años ha sido 4.5%. Y ahora, desde hace mucho tiempo, estamos encajados entre el 1 y el 3, que es el rango meta del Banco Central de Reserva, entre el 1 y el 3%. Me preguntabas por la deuda. La deuda en el anterior modelo, la deuda pública, lo que el Estado le debe a los extranjeros y a los nacionales, porque yo también le puedo prestar al Estado si le compro un bono, era el 60% de la riqueza del Perú. Es decir, nosotros por cada 100 soles de riqueza debíamos 60, ¿no? En el nuevo modelo, a la justa se alcanza el 20% en promedio. Ya no te hablo ahora porque ahora se ha disparado con lo de los bonos, ¿eh? Pero en promedio, después de la Constitución. Y me dices lo de los intereses, el pago solamente de intereses, y ahí por la pregunta de Luis, me parece que fue Luis Llosa, solamente en el pago de intereses por la deuda pagábamos el 5% de la riqueza del Perú, el 5% del PBI. O sea, el PBI ahora ya son 220.000 millones de dólares. ¿Ya? Ya, el 5% se iba a pagar intereses, ni siquiera el capital de la deuda, en intereses. Desde el modelo del 93, donde se renegoció, como le digo, exitosamente la deuda externa, tanto con países como con bancos privados, y los intereses de la deuda pública han estado en promedio. El pago de intereses ha significado el 1.5, 1.6% del PBI. ¿No? O sea, los números, nuevamente, no mienten. no mienten, ¿no? Y recuerden, miren dónde está Perú en crecimiento hasta antes de la pandemia y dónde está Venezuela y Argentina en crecimiento. Miren dónde está el Perú en inflación, aquí abajito, y miren dónde están Argentina y Venezuela en inflación. ¿Queremos ir a eso otra vez? Creo que no. Claro, evidentemente ese es cuando tienen estos discursos de intervención más para controlar que los privados y que bla, 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 va por ahí, ¿no? O sea, es más plata para mí, yo Estado, y gasto como me da la gana, y ya sabemos en qué se gastan las cosas, ¿no? Si así nomás se las han gastado en cosas que no deberían, imaginémonos cómo será lo otro. Bueno, Javier, ha sido un gustazo conversar contigo, en realidad nos has dado un buen pantallazo de todo lo que es la parte económica en la Constitución, eres un capo en tu chamba, y nosotros tenemos la misión de un poco no creerle todo lo que nos cuentan en las redes, todo lo que nos dicen los supuestos influencers que por ahí abundan. De hecho, yo estoy metido en muchísimas redes y es bien complicado porque a veces uno opina una cosa y se le van pues 10, 15
que no tienen ni idea de lo que pasa, pero no discuten con ideas ni con sustentos, sino por el simplemente hecho de enervar un poco, picar a la otra persona para que entre en la discusión sin ideas, y la cosa no es esa. La cosa es tener esos sustentos que nos ha dado Javier, que son muy importantes, así que muchas gracias, Javier, y esperamos que para la próxima también, cuando tengamos más dudas de este tipo, te vamos a llamar primerito. Dale. Muchísimas gracias a todos los amigos de la Marina, a todos los que han acudido, a mis alumnos, a mis amigos, y les mando un fuerte abrazo y para adelante, como siempre, ¿no? Estamos seguros que vamos. Grande, Javier. Buena, Javier. Sí, bueno, siempre nos vemos, veteranos, hasta el siguiente jueves. Siempre. El siguiente jueves tenemos una historia buenísima que nos van a contar la participación y algunos combates que hemos tenido en Haití, los infantes de Marina, y ahí el comandante Delgado es el que nos va a dar esa charla que va a estar extraordinaria. Así que, veteranos, buenas noches, los esperamos el jueves siguiente. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Excelente.